La iglesia de la última oración. En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, se encontraba una iglesia antigua y desmoronada que casi nadie recordaba. El edificio, conocido como la iglesia de la última oración, había sido construido en el siglo XIX y había caído en el olvido tras un devastador incendio que acabó con la vida de la mayoría de sus feligreses. Desde entonces, se decía que nadie debía acercarse al lugar, pero la leyenda atraía a los curiosos. Una noche de otoño, un joven llamado David, fascinado por el misterio, decidió explorar la iglesia. Había oído historias sobre la iglesia. Se decía que quien entrara en ella a medianoche escucharía las súplicas de las almas condenadas y vería visiones perturbadoras. David llegó a la iglesia poco después de la medianoche. La puerta principal estaba abierta, como si invitara a los intrusos a entrar. El interior estaba en ruinas, con bancos rotos y escombros cubriendo el suelo. Un olor a humedad y cenizas impregnaba el aire. Mientras avanzaba, David encendió su linterna. La luz iluminó viejas estatuas de santos que parecían observarlo con ojos vacíos. A medida que se adentraba en la iglesia, la temperatura descendió y un escalofrío recorrió su espalda. En el altar, encontró un viejo libro encuadernado en cuero, cubierto de polvo. El título en letras doradas apenas legibles decía: El libro de las últimas oraciones. David sintió una mezcla de curiosidad y temor, pero abrió el libro. Las páginas estaban llenas de escritos en un lenguaje antiguo y desconocido, intercalados con dibujos perturbadores. Mientras leía, notó que las palabras parecían cobrar vida y cambiar. El texto comenzó a hablarle directamente, susurrándole al oído que él había sido elegido para completar una oración especial. El libro pedía un sacrificio, una ofrenda de su propia vida para liberar las almas atrapadas. De repente, el aire se volvió denso, y David sintió una presencia aterradora a su alrededor. Las luces de su linterna parpadearon, y las sombras en las paredes comenzaron a moverse. Las estatuas parecían cobrar vida, con los rostros de los santos distorsionándose en muecas grotescas. David intentó huir, pero la puerta principal se cerró de golpe, atrapándolo dentro. Un sonido desgarrador, como el lamento de muchas voces, llenó el espacio. Las almas de los fallecidos parecían estar pidiendo ayuda, y David se dio cuenta de que la iglesia no solo había sido el escenario de una tragedia, sino también un lugar de condena eterna para quienes eran atrapados allí. Desesperado, David se aferró al libro y buscó una forma de revertir la oración. Mientras leía en voz alta las palabras que encontraba, los susurros se convirtieron en gritos ensordecedores. El suelo comenzó a temblar y las paredes se deformaban. Finalmente, con un grito de terror, David cayó al suelo y el libro se cerró por sí mismo. La última oración se completó y un silencio inquietante llenó la iglesia. David desapareció sin dejar rastro. Desde esa noche, se dice que aquellos que se aventuran cerca de la iglesia de la última oración sienten un frío inexplicable y escuchan susurros en la oscuridad. La iglesia permanece cerrada y aquellos que buscan el libro nunca regresan. La leyenda continúa, advirtiendo a los curiosos que el lugar es un umbral entre el mundo de los vivos y el de las almas perdidas, y que a veces, la última oración nunca debe ser completada.